cuando la Tierra fue gobernada por insectos gigantes, más altos que un niño. Antes de que existieran los dinosaurios, la Tierra ya había tenido reyes, y no se parecían en nada a lo que imaginas. Durante decenas de millones de años, gran parte del planeta estuvo dominado, en la práctica, por insectos y otros artrópodos. Y no hablo de esos bichitos que aplastas con una chancla. Hablo de libélulas con alas tan grandes como un plato extendido, 1000 pies más largos que una persona acostada, y escorpiones con pinzas que, si los vieras hoy, te harían pensar que alguien está exagerando para un videojuego. Lo más extraño es que casi nadie lo menciona. Todo el mundo habla de T-Rex, de mamuts, de dinosaurios marinos, pero muy pocos te cuentan que hubo un tiempo en el que el aire y el suelo eran territorio de criaturas con exoesqueleto y tamaño de pesadilla. Y sé lo que estás pensando, ok, suena increíble, pero ¿cómo demonios los insectos se volvieron tan grandes? Buena pregunta. Quédate, porque cuando entiendas la respuesta vas a ver por qué este periodo no podría repetirse igual hoy, aunque el planeta quisiera. Y también vas a entender por qué, en ese entonces, la Tierra era casi otro mundo, no solo cambiaron las plantas y el clima, cambió el aire que respirabas. Este capítulo ocurre durante el periodo carbonífero, hace alrededor de 300 millones de años. Y cuando digo que el planeta era diferente, no me refiero a un poquito más cálido o había otras plantas. Me refiero a algo mucho más básico, la atmósfera. En aquel entonces, el aire tenía muchísimo más oxígeno que el actual. Hoy estamos aproximadamente en 21%. En el Carbonífero, las estimaciones comunes hablan de algo cercano al 30% y en ciertos momentos incluso más. Tradúcelo a una sensación real. El aire era más rico, más cargado de oxígeno. Si pudieras respirarlo, sentirías que te llena el pecho con facilidad, como si el cuerpo recibiera combustible extra. Ahora imagina esto en un mundo donde el grupo dominante no tiene pulmones. Porque aquí está la clave, los insectos no respiran como nosotros. No tienen pulmones que inhalan y exhalan con un sistema que empuja el aire hacia adentro y afuera. Su respiración funciona más como un entramado de tubitos internos, llamados tráqueas, que reparten el oxígeno por el cuerpo. En un insecto moderno, el oxígeno entra por pequeñas aberturas y se va difundiendo por esos conductos hacia los tejidos. Esto funciona perfecto cuando eres un insecto de tamaño normal. Pero ese sistema tiene un límite. Mientras más grande te haces, más difícil es que el oxígeno llegue profundo y a tiempo a todas las partes del cuerpo. Es como si intentaras ventilar una casa enorme solo con tuberías delgadas y sin un ventilador potente. Llega un punto donde, por pura física, no alcanza. Entonces, ¿qué pasa si de pronto el aire tiene muchísimo más oxígeno? Pasa algo simple y brutal, la difusión se vuelve más eficiente. Es decir, esos tubitos funcionan mejor. El oxígeno rinde más. Y eso significa que un insecto puede crecer más sin que sus tejidos se queden sin aire. No es magia. No es que los insectos quisieran ser gigantes. Es que el mundo les dio una atmósfera que hacía viable un tamaño que, en condiciones normales, los asfixiaría por dentro. Más oxígeno igual a margen para cuerpos más grandes. Y con ese margen, la evolución se puso creativa. Pero no era solo el aire. El planeta completo se veía rarísimo. Los continentes se estaban acomodando hacia la formación de un supercontinente, Pangea. Imagina las masas de tierra chocando y pegándose lentamente, como piezas enormes que se están juntando hasta formar un solo bloque. Norteamérica y Europa estaban mucho más cerca, Sudamérica estaba conectándose con África, y alrededor de todo eso había un océano inmenso, Pantalaza, una bestialidad de agua que, para que te des una idea, era como tener un océano todavía más dominante que el Pacífico actual. Pero lo importante para esta historia no es el océano gigante, sino la franja cercana al Ecuador. Porque cerca del Ecuador ocurrió lo más extraño, enormes bosques pantanosos, húmedos, densos, casi interminables. Y no eran pantanos normales. Eran pantanos de un planeta joven en términos de vida terrestre, con plantas que hoy ya no dominan como antes. Los árboles principales no eran pinos ni encinos. Eran, por ejemplo, licopodios gigantes, lo que suena a palabra inventada, pero no lo es.
Hoy existen licopodios chiquitos, plantitas discretas. En el Carbonífero, algunos parientes suyos crecían como torres de hasta decenas de metros. Tenían troncos gruesos, y su corteza podía mostrar patrones marcados, como si la superficie del árbol estuviera decorada por la forma en que crecían. También había helechos arborescentes enormes, de esos que hoy todavía existen en versiones más modestas, pero que entonces formaban parte del techo del bosque. Y había plantas tipo colas de caballo gigantes, como las calamitas, que convertían ciertas zonas en una especie de jungla extraña de tallos altos. Todo era verde, húmedo y, sobre todo, excesivo. El suelo no era un piso limpio, estaba cargado de material vegetal muerto. Y aquí viene un detalle que casi nunca se cuenta pero que explica medio planeta. En ese entonces, la madera no se descomponía con la misma eficiencia que hoy. La madera tiene un componente duro que funciona como armadura vegetal, la lignina. Y durante mucho tiempo, los organismos capaces de romper esa lignina no estaban tan extendidos o no eran tan eficientes. Resultado: árboles caídos y restos vegetales se acumulaban. Se apilaban. Se convertían en capas y más capas de material muerto, húmedo, atrapado en ambientes pantanosos. Con el paso del tiempo, ese material fue enterrándose, compactándose y transformándose en carbón. Por eso se llama carbonífero, porque gran parte del carbón que los humanos han extraído en tiempos modernos se originó en esos bosques pantanosos. Cada vez que piensas en carbón, estás viendo el eco geológico de un bosque tropical antiguo que se acumuló, se enterró y se volvió roca negra. Así que imagina el escenario completo: aire con muchísimo oxígeno, bosques húmedos y calurosos, pantanos por todas partes, agua estancada, vegetación exuberante, restos vegetales acumulados, y una cosa más. Una cantidad absurda de comida disponible, en muchos niveles. Si eras un organismo que comía hojas muertas, madera podrida o materia vegetal en descomposición, estabas en el paraíso. Y si eras un depredador que comía a los que comían esa materia vegetal, también estabas en el paraíso. Era un sistema con producción constante de alimento. Y todo esto, junto, crea la tormenta perfecta: oxígeno alto, humedad constante, comida por montones, y muy poca competencia de depredadores modernos. Las condiciones eran tan buenas para insectos y artrópodos que, en muchos lugares, terminaron siendo lo dominante. Y aquí es donde la historia se pone divertida y perturbadora, porque una cosa es decir había insectos grandes, y otra es ponerles cara. Antes de seguir, si te gusta este tipo de historias que parecen inventadas pero son historia real del planeta, suscríbete a Jurassic Files y comparte este video con alguien que siempre dice: a mí no me dan miedo los insectos. A ver si piensa lo mismo después de lo que viene. Y ahora sí, pasemos a los protagonistas. Que el planeta tuviera las condiciones perfectas no serviría de nada si el lugar estuviera vacío. Pero no lo estaba. Había vida por todas partes. Y empecemos con la criatura que suele robarse el show porque es imposible no imaginarla y no incomodarte. Meganeura, una especie de libélula gigante o, para decirlo mejor, un insecto emparentado con las libélulas modernas, muy parecido en forma y estilo de vida. La imagen mental correcta es esta: una libélula, sí, pero con un tamaño que se siente demasiado grande para algo que debería ser inofensivo. Sus alas podían alcanzar alrededor de 60 centímetros de envergadura, y algunos parientes cercanos, como Meganeuropsis, llegaron a ser incluso más grandes. En otras palabras, un insecto volador con presencia de ave pequeña. Un depredador del aire que, en ese momento, no tenía rival. Y aquí viene algo clave para entender por qué esto era tan grave. Hoy, cuando piensas en depredadores del cielo, piensas en águilas, halcones, murciélagos, aves insectívoras. En el Carbonífero, nada de eso existía. No había aves. No había murciélagos. No había reptiles voladores. El cielo, básicamente, era un reino vacío, excepto por los insectos. Así que Meganeura y sus parientes no estaban compitiendo con un halcón. Ellos eran el equivalente funcional: patrullaban, detectaban movimiento y cazaban lo que se cruzara. Las libélulas modernas ya son cazadoras impresionantes, tienen ojos compuestos enormes, reflejos rápidos, y atrapan presas al vuelo.
Ahora imagina ese mismo diseño, pero con un tamaño multiplicado. Sus patas, llenas de pequeñas espinas, funcionaban como una canasta para capturar insectos en pleno aire. Volaba, interceptaba, atrapaba y se comía a la presa. Para la mayoría de los insectos más pequeños, el mundo debió sentirse como vivir bajo un dron depredador que no descansa. Y sí, existe la idea, discutida con cuidado, de que un insecto de ese tamaño, si encontraba un animal pequeño distraído en una rama, un anfibio joven, un reptil diminuto, podría intentar atraparlo o al menos atacarlo. No significa que cazara como un águila todo el tiempo, pero sí te deja claro algo. El tamaño abre puertas. Y en ese mundo, el tamaño estaba de su lado. Pero Meganeura no era el único bicho raro en el aire. Había insectos antiguos conocidos como Paleodictyopteros, un grupo que a veces sorprende por un detalle. Algunos parecen haber tenido 6 alas. 6. No es un error. No se me fue una ala en el dibujo. Eran estructuras adicionales que, en algunos casos, se extendían como pequeñas alas suplementarias cerca del tórax. ¿Para qué? Probablemente para estabilidad, control o simplemente porque ese linaje exploró esa solución. Y en un mundo sin aves, sin murciélagos, sin competencia aérea fuerte, experimentar era más fácil. Algunos alcanzaban envergaduras enormes, cerca de 45 centímetros, y se cree que muchos se alimentaban de jugos vegetales, como savia. Es decir, criaturas voladoras grandes, no necesariamente cazadoras, que vivían bebiendo del bosque, perforando tejidos vegetales y aprovechando esa producción infinita de la selva pantanosa. Y claro, también había cucarachas. Porque las cucarachas son, sinceramente, de las grandes sobrevivientes de la historia del planeta. Han existido por más de 300 millones de años, y en el Carbonífero ya estaban ahí, con formas que reconocerías de inmediato. Algunas eran más grandes que muchas cucarachas actuales, con varios centímetros de longitud. Quizá escuchas varios centímetros y piensas no es tanto. Pero recuerda, en ese mundo, la cucaracha no estaba escondida en una esquina de una cocina. Estaba en el bosque, al aire libre, caminando sobre restos vegetales, y muchas veces sin la misma presión de depredación que existe hoy. Era un mundo donde ser insecto no significaba vivir siempre a la defensiva. En muchos nichos, significaba ser parte del grupo dominante. Y aún así, lo más ridículo no estaba en el aire. Estaba en el suelo. Artropleura. Solo el nombre ya suena a monstruo. Artropleura era un milpiés gigante, un artrópodo terrestre con cuerpo segmentado, con placas duras y docenas de patas. Y su tamaño era absurdo, alrededor de 2.4 metros de largo, con algunos indicios de que ciertas especies o individuos pudieron ser incluso más grandes. Ahora, respira y visualiza. Un milpiés de más de 2 metros, moviéndose lentamente entre troncos, hojas, humedad y sombras de un bosque pantanoso. No es una serpiente, no es un cocodrilo, es un milpiés. Es el tipo de cosa que si la ves hoy, no piensas que interesante, piensas me voy y no volteo. Lo irónico es que, probablemente, Artropleura no era un depredador asesino. Muchos científicos lo consideran un detritívoro, se alimentaba de materia vegetal en descomposición, hojas, madera podrida, restos acumulados. En un bosque donde la descomposición era lenta y el suelo era básicamente una alfombra de alimento, Artropleura tenía buffet infinito. Su estrategia no era correr y cazar, era avanzar y comer lo que encontraba. Y eso lo hacía aún más inquietante, porque significa que no necesitaba ser rápido, la comida estaba en todos lados. Además, su tamaño y sus placas lo protegían. Los vertebrados terrestres de ese momento, los primeros reptiles y anfibios que se animaban a salir, no estaban diseñados para derribar algo así. Era como un tanque herbívoro del mundo de los artrópodos. No porque fuera agresivo, sino porque era demasiado grande para que alguien lo molestara. Y para rematar, había escorpiones gigantes. Pulmonoscorpius, por ejemplo, aparece a menudo como símbolo de lo extremo que fue este periodo. Estamos hablando de un escorpión que podía rondar los 60 centímetros. Un escorpión con pinzas, cola, aguijón y tamaño suficiente para que no sea un bicho, sino un animal serio.
Hay indicios de que algunos de estos escorpiones tenían visión relativamente buena, lo que sugiere actividad diurna en ciertos casos. Y si esto te parece menor, piensa en lo que significa. Un depredador grande, terrestre, con veneno, que no necesariamente tenía que esconderse en la noche como muchos escorpiones modernos. Las proporciones de sus pinzas y su cola sugieren algo interesante. Quizá dependía más del veneno que de aplastar con fuerza bruta. Es decir, agarrar, picar, y dejar que el veneno hiciera el trabajo. Y sí, un escorpión de ese tamaño podría cazar insectos grandes con facilidad. También podría atacar vertebrados pequeños, anfibios, reptiles diminutos, crías. En ese mundo, no era descabellado que un artrópodo fuera depredador superior en tierra firme. Así que recapitulemos la escena, porque vale la pena sentirla completa. En el aire, insectos del tamaño de aves pequeñas cazando y patrullando. En el suelo, 1000 pies de más de 2 metros moviéndose como bulldozers silenciosos. Y entre la vegetación y el lodo, escorpiones grandes con veneno y pinzas, activos en un ambiente húmedo que los favorecía. Y lo más raro, todo eso formaba un ecosistema estable. Funcionaba. No era un accidente breve. Duró millones y millones de años. Aquí es donde la pregunta regresa con más fuerza. ¿Cómo se permitió que esto pasara? Porque para que existan esos tamaños, no basta con tuvo suerte. Tuvieron que alinearse condiciones muy específicas, al mismo tiempo. Y, si lo piensas, solo necesitas mover una pieza del rompecabezas para que todo el sistema se rompa. Suscríbete a Jurassic Files si te está gustando este viaje, porque ahora viene la parte donde lo entendemos con claridad. Las 3 razones principales que abrieron la ventana para los insectos gigantes, y por qué esa ventana se cerró para siempre. Todo se reduce a 3 factores que coincidieron en el mismo periodo, en el mismo planeta, en el mismo tipo de ecosistema. Y si quitas uno solo, el reino de los insectos gigantes se desmorona. El primer factor es el más obvio, el oxígeno. Ya lo mencionamos, pero aquí vale la pena aterrizarlo con una imagen simple. Imagina que los insectos respiran como si su cuerpo fuera una esponja con tubitos. No es una bomba potente como nuestros pulmones. Es difusión, el oxígeno se mueve desde donde hay más hacia donde hay menos, metiéndose por el sistema de tráqueas. Cuando el aire tiene mucho oxígeno, esa difusión se vuelve más eficiente y llega más profundo. Entonces, un insecto puede tener un cuerpo más grande sin que sus órganos se queden sin aire. Cuando el oxígeno baja, ese margen desaparece. Es casi como si el planeta hubiera subido el volumen del oxígeno por un tiempo, permitiendo tamaños extremos, y luego lo hubiera regresado a lo normal. El segundo factor es igual de importante y casi nadie lo piensa: la ausencia de depredadores voladores vertebrados. El cielo estaba vacío. Hoy, si un insecto intenta hacerse muy grande y volar lento, se vuelve un blanco perfecto. Aves insectívoras, murciélagos, depredadores oportunistas. En el mundo moderno, el aire es un campo de caza. En el Carbonífero, ese campo de caza todavía no existía en la misma forma. Entonces los insectos voladores podían crecer sin tener que pagar el precio de ser cazados por algo más grande y más inteligente en vuelo. Podían ocupar ese primer lugar porque no había nadie más compitiendo por él. Y aquí aparece un detalle fascinante. Incluso en épocas posteriores, cuando el oxígeno del planeta volvió a subir en ciertos momentos, los insectos no regresaron a tamaños tan gigantescos como los del Carbonífero. ¿Por qué? Porque para entonces ya existían aves. Y las aves son, literalmente, máquinas perfectas para comer insectos. Rápidas, maniobrables, con visión excelente, activas durante el día. En otras palabras, una vez que los vertebrados dominaron el aire, la ventana para que un insecto vuelva a ser el halcón se cerró. Podría haber oxígeno, podría haber comida, pero si hay depredadores voladores eficientes, el insecto gigante es un objetivo. Ese mundo ya no era suyo. El tercer factor es la abundancia absurda de alimento. Los bosques pantanosos del Carbonífero producían material vegetal sin parar. Hojas, troncos, esporas, restos. Y como la descomposición de la madera era lenta, el suelo se llenaba de capas de alimento que permanecían disponibles por más tiempo. Eso significa que los detritívoros,
los que comen materia en descomposición, tenían recursos constantes. Y si los detritívoros eran grandes y abundantes, los depredadores que se alimentaban de ellos también podían crecer y mantenerse. En una cadena alimentaria, cuando la base es enorme, todo arriba puede darse el lujo de ser enorme. Esa es la lógica. Y lo que importa no es cada factor por separado, sino la combinación: oxígeno alto para permitir cuerpos grandes, cielo vacío para no castigar el tamaño en vuelo, y comida infinita para sostener el crecimiento. Quitas uno, y la cosa cambia. Y sí, eventualmente, los tres se alteraron. Pero antes de llegar al colapso, vale la pena entender cómo era el día a día ecológico en un mundo así. Porque no basta con decir había bichos grandes. Un ecosistema necesita que la energía se mueva, que haya producción, consumo, depredación, reciclaje. Y en el Carbonífero, esa red existía, solo que estaba liderada por artrópodos. En la base estaban las plantas, esos licopodios gigantes, los helechos arborescentes, las calamitas. Hacían fotosíntesis, capturaban energía del sol y la convertían en materia vegetal. Crecían rápido en ambientes húmedos y cálidos, y el bosque producía biomasa sin descanso. Luego, parte de esa biomasa moría y caía al suelo. Y como ya vimos, no se descomponía tan rápido como hoy, así que se acumulaba. Ahí entraban los consumidores, insectos y artrópodos que comían hojas, restos y madera en descomposición. En ese grupo entraban formas de milpies gigantes como Arthropleura y también muchísimos organismos más pequeños haciendo el trabajo silencioso de triturar y procesar material vegetal. Otros insectos, en lugar de comer madera podrida, aprovechaban plantas vivas. Los que perforaban tallos y bebían savia, como algunos paleodictiópteros. Y por encima de ellos estaban los depredadores. Aquí es donde el mundo se siente al revés comparado con hoy. Porque en el mundo moderno, los depredadores superiores suelen ser vertebrados, mamíferos, aves, reptiles grandes. En el Carbonífero, los depredadores superiores del aire eran insectos grandes, y en muchas zonas terrestres los depredadores importantes incluían arácnidos y otros artrópodos. Meganeura patrullaba arriba. No había aves que la retaran. Cazaba insectos voladores, interceptaba y consumía. En tierra, Esco. Escorpiones grandes podían cazar insectos, y probablemente vertebrados pequeños cuando se presentaba la oportunidad. Y sí, había vertebrados. Había anfibios, algunos bastante grandes, sobre todo asociados al agua y zonas pantanosas. Pero la dinámica clave era esta: el agua era el territorio fuerte de muchos vertebrados, mientras que el aire y grandes partes del suelo eran dominados por artrópodos. Y lo más impresionante es que este dominio no fue un suspiro. Duró muchísimo. A veces pensamos en la historia de la Tierra como si todo pasara rápido, pero este capítulo se extendió por decenas de millones de años. Para ponerlo en perspectiva, 50 millones de años es una cantidad de tiempo brutal. Es comparable a periodos enteros que solemos imaginar como eras completas. La era de los insectos gigantes no fue una curiosidad, fue un mundo estable, con reglas propias, por mucho tiempo. Pero toda estabilidad tiene un límite. Y cuando el planeta se movió, la era de los insectos gigantes empezó a romperse. No porque se acabaron los insectos, sino porque cambió lo que les permitía ser gigantes. Antes de entrar al colapso, si te está sorprendiendo esta historia, dale like y compártela. Porque lo que viene ahora es la parte donde el planeta cambia el tablero, cae el oxígeno, colapsan los bosques húmedos, y aparecen depredadores vertebrados cada vez más eficientes. Y ahí, el reinado de los artrópodos gigantes se acaba. Alrededor de hace 305 millones de años, el mundo empieza a cambiar de forma peligrosa para los gigantes. Y el primer golpe fue silencioso: el oxígeno comenzó a bajar. Ese aire rico que había permitido cuerpos enormes no se mantuvo para siempre. Con el paso del tiempo, la atmósfera se fue acercando a niveles más parecidos a los actuales. Y para insectos que dependían de un margen alto de oxígeno para sostener tamaños extremos, eso fue una sentencia lenta pero clara. Piensa en esto. No es que un día se apagó el oxígeno y cayeron del cielo. Es que, generación tras generación, ser muy grande dejó de ser viable.
los individuos más grandes tendían a tener más problemas para llevar oxígeno a todos sus tejidos. Los más pequeños tenían ventaja. Así que, poco a poco, el tamaño promedio se redujo. Las formas gigantes desaparecieron. El mundo se volvió menos permisivo con ese tipo de cuerpos. Y aquí surge la pregunta natural: ¿por qué bajó el oxígeno? Una parte de la historia vuelve a los bosques y al carbón. Durante el Carbonífero, enormes cantidades de carbono quedaron enterradas en forma de material vegetal acumulado. Ese carbono, al quedar atrapado bajo tierra y no regresar rápido a la atmósfera, permitió que el oxígeno se acumulara más. Pero con el tiempo, los ecosistemas cambian. Los descomponedores se vuelven más eficientes. Aparecen organismos capaces de descomponer mejor la madera, incluyendo su parte más dura. Y cuando la madera muerta se descompone de manera más completa, el carbono vuelve al ciclo, regresa como dióxido de carbono, cambia el balance, y el oxígeno deja de acumularse igual. En pocas palabras, el mismo sistema que favoreció la acumulación de oxígeno, con el tiempo se transformó. El planeta ajustó su química. Pero el oxígeno no fue el único golpe. Llegó un segundo problema todavía más duro para muchos gigantes terrestres. El clima cambió y los grandes bosques húmedos se fragmentaron. Se volvió, en muchas regiones, más frío y más seco. Este evento se conoce como el colapso de las selvas tropicales del Carbonífero, y el nombre es literal: esas selvas pantanosas, continuas, se rompieron. En lugar de una franja inmensa de humedad constante, aparecieron zonas secas intercaladas, ambientes menos estables, menos pantanosos. Y esto es devastador para muchos artrópodos grandes, porque el tamaño y el exoesqueleto funcionan mejor cuando hay humedad. En ambientes muy secos, pierdes agua, te deshidratas, te cuesta mantener funciones básicas. Además, los anfibios, que dependían muchísimo del agua para reproducirse, fueron golpeados fuerte por la sequedad. Muchas especies se extinguieron o quedaron restringidas a zonas donde el agua seguía disponible. Y si los anfibios sufrieron, imagina lo que pasó con artrópodos gigantes que dependían de suelos húmedos y bosques densos para moverse y alimentarse. Artropleura, ese milpiés gigante del suelo del bosque, necesitaba humedad y alimento abundante en forma de restos vegetales en ambientes pantanosos. Cuando esos ambientes se reducen, el gigante pierde su mundo. Es posible que ciertas poblaciones sobrevivieran un tiempo en refugios más húmedos, pero la tendencia general fue clara: el hábitat se estaba cerrando. Y cuando el hábitat se cierra, el gigante no tiene a dónde ir. Y todavía faltaba el tercer golpe, quizá el más definitivo. Los vertebrados terrestres se volvieron mejores. Los reptiles, a diferencia de muchos anfibios, podían manejar mejor un mundo más seco. Tenían piel más resistente a la pérdida de agua y, lo más importante, huevos que no dependían del agua de la misma forma. Eso les permitió expandirse y dominar ambientes donde los anfibios no podían competir. Y con reptiles expandiéndose, llegó algo inevitable: depredadores cada vez más eficientes en tierra firme. Al principio, muchos reptiles eran pequeños. Pero con el tiempo, el mundo se llenó de cazadores vertebrados más capaces, y también de sinápsidos, grupos antiguos emparentados lejanamente con la línea que más tarde daría origen a los mamíferos, que incluyeron depredadores importantes. Cuando empiezas a tener animales terrestres con mandíbulas más fuertes, mejor locomoción y comportamiento de caza más efectivo, los artrópodos gigantes pierden su ventaja de nadie me toca. Un escorpión de 60 centímetros podía ser un terror para presas pequeñas y un dominante en ciertos nichos, pero un depredador vertebrado más grande, más rápido y más robusto cambia la ecuación. La era en la que un artrópodo podía ser el jefe sin oposición se estaba acabando. Y esto conecta con esa idea que te mencioné antes: incluso cuando el oxígeno volvió a subir en otros periodos, los insectos no regresaron al tamaño extremo del Carbonífero. Porque el mundo ya estaba lleno de depredadores voladores y terrestres eficientes. Una ventana evolutiva puede abrirse una vez y cerrarse para siempre. Por si fuera poco, al final del Pérmico ocurrió el evento que remató a innumerables linajes, la extinción masiva más grande conocida, alrededor de hace 252 millones de años, en la transición Pérmico-Triásico. Hubo actividad volcánica enorme, cambios climáticos severos, crisis en los océanos,
y una cantidad gigantesca de especies desapareció. Si quedaba algún gigante artrópodo aferrándose en algún rincón, ese mundo terminó por romperse. Cuando la vida se recuperó, el planeta ya era distinto, más cálido, más seco en muchas regiones, y con reptiles y nuevas formas de vertebrados listos para ocupar nichos a gran escala. Eventualmente, ese camino llevaría a los dinosaurios. Y el reino de los insectos gigantes quedó como un capítulo cerrado. Pero aquí viene lo que me parece más increíble de todo esto. Los insectos gigantes no fueron una anécdota. Dominaron durante más de 50 millones de años. 50 millones de años es una cifra casi imposible de imaginar en escala humana. Nuestra especie, en comparación, es un parpadeo. La civilización es un suspiro. Y sin embargo, hubo un tiempo larguísimo en el que el cielo era de insectos gigantes y el suelo era de artrópodos que hoy te parecerían imposibles. Y eso importa por una razón muy clara. Nos demuestra lo diferente que puede ser la Tierra cuando cambian las condiciones básicas. Si mañana subiera el oxígeno al 30% como en el Carbonífero, no significa que tendríamos otra vez meganeura del tamaño de un ave. Porque hoy existen aves, murciélagos, mamíferos, reptiles modernos, ecosistemas mucho más competitivos. Ese mundo antiguo no solo necesitaba oxígeno, necesitaba el contexto completo. Un planeta con aire rico en oxígeno, bosques pantanosos enormes, alimento de sobra, y sobre todo, un cielo vacío de vertebrados voladores. Esa combinación ocurrió una vez de una forma muy especial. Y cuando miras a los insectos actuales, estás viendo descendientes de linajes antiguos que aprendieron a sobrevivir en un mundo que se volvió más duro para ellos. Las libélulas modernas siguen siendo cazadoras impresionantes, pero su tamaño máximo ya no se acerca a esos extremos. Los milpies que encuentras bajo un tronco son diminutos comparados con Arthropleura, pero cumplen funciones similares en el reciclaje de materia orgánica. Los escorpiones actuales conservan su diseño básico, su aguijón, su estrategia, pero ya no son los dueños absolutos del ecosistema, porque el mundo cambió alrededor de ellos. Y si me preguntas a mí, probablemente es mejor así. Porque yo estoy perfectamente bien con que una libélula sea la que se come mosquitos y no la que se come algo del tamaño de tu mano. Así que, si te gustó este viaje a la época en que la Tierra fue gobernada por insectos gigantes, deja tu like, comenta cuál de estas criaturas te sorprendió más, la libélula gigante, el milpiés de más de 2 metros o el escorpión enorme, y suscríbete a Jurassic Files para más historias reales que suenan a ficción. Y si quieres seguir con otro video ahora mismo, mira el siguiente que te aparece en pantalla, porque hay más capítulos de la Tierra que suenan imposibles, pero pasaron.